Bienvenidos a todos y todas a una nueva sesión de Graducien. Gracias por asistir. El día de hoy tengo el agrado de contar con Matías Castillo. Matías Castillo es estudiante aquí de nuestra facultad de Magíster en Física y él está trabajando en su tesis titulada Extreme Couplings in ADS-CFT and One Loop Resumation, en colaboración con Ernesto Bianchi, su advisor Alberto Ferrari y también Iván Núñez. Un aplauso para Matías, por favor. Bueno, gracias a todos, gracias por asistir. Esta es mi primera charla en Grauce, así que se la van a pasar. Bueno, básicamente hoy día lo que voy a hablar es sobre cables extremales, que es un concepto bien particular en CFTs, más que nada, y cómo se aplica esto en cálculo de orografía. Y voy a explicar básicamente cómo trabajar con ADS, orografía a orden de loops, que es algo no trivial y que igual poca gente hace. Entonces la idea de esta charla es presentar, darle a conocer qué son los cables extremales y entregarles herramientas para que ustedes puedan calcular, trabajar con orografía loops si es que alguna vez lo llegan a hacer, ¿sí? Bueno, yo no estoy trabajando solo, trabajo estrechamente con Ernesto Bianchi y con Iván Muñoz y Alberto Ferrari, que es mi advisor. También el profesor Max, que nos aporta con discusiones buenísimas. Bueno, entonces este outline, primero voy a hablar de la motivación, de dónde vienen estos cables extremales, qué es lo que se sabe, qué dice la literatura de ellos. Después, los ingredientes que vamos a usar para entender, digamos, la charla. Después el problema del cálculo clásico, digamos, a tri-level. Después vamos a hablar de ADS-CFT a loops. Cómo lidiar con la renormalización V y R, con las divergencias que hay. Y cómo aparece la resumación de diagramas al final de todo. Este es el punto más interesante y iluminativo que vamos a ver. Bueno, no interesante, pero este es más ilustrativo. Y finalmente lo que nos queda para esto. Entonces la motivación, ¿de dónde vienen los cables extremales? Bueno, se conocen hace mucho tiempo en modelos de CFT en orografía y básicamente el conocimiento estándar es que en modelos top-down de teoría de cuerdas, donde hay supersimetría en 10 o 11 dimensiones, se sabe que estos cables extremales aparecen multiplicados por el acoplamiento, lambda, en la acción, y que finalmente cuando uno pone esta condición que es la que se llama extremalidad, que es cuando la dimensión conforme de un campo es igual a la de los otros, este sería el caso para tres campos con tres deltas distintos, el coupling se desvanece, ¿sí? O sea, yo termino con una acción totalmente libre y no hay coupling. Eso es lo que se conoce desde modelos top-down. Y claro, y solamente los cables extremales sobreviven en el borde, ¿sí? Porque cuando yo me voy al bulk, van a desaparecer. Pero la gente se empezó a preguntar qué pasa si yo pongo un modelo bottom-up, qué pasa con los cables extremales, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo parto no de una CFT a una teoría de ADS, sino que lo hago al revés? Parto de una acción en el bulk de ADS y me voy a la teoría CFT y pongo extremalidad en el bulk. ¿Qué va a pasar? Y en principio nada dice que la extremalidad elimine el coupling en el bulk cuando uno parte de bottom-up, ¿cierto? Todo esto que se conoce de que extremalidad mata el coupling es en modelos de supersimetría, ¿sí? Pero resultado importante de Ale Castro y Fred Hayer en 2021, ellos analizaron un caso non-BPS que es no supersimétrico para una acción en el bulk y ellos redujeron ADS4 en ADS2, lo embebieron en dos esferas y bueno, uno cuando hace eso, el radio de la esfera se convierte en un campo
que se denomina dilatón, un campo dinámico, y eso tiene la estructura de JT Gravity, ¿sí? Entonces, analizando eso, ellos encontraron que este campo, el dilatón, acoplado con campos escalares sin masa, si uno pone extremalidad, el coupling no muere, sobrevive. Entonces, ese es un buen argumento de que existe extremalidad también en el bulk. Y ese es el dato importante, digamos, ese es el breakthrough que hace Ale Castro con Verkhagen y que impulsa todo este análisis de coupling extremales ahora en el bulk, en AES. Entonces, lo que queremos hacer nosotros, bueno, en 2024, Ale Castro y Pedro Martínez estudiaron este caso de coupling extremales, pero para una acción cúbica en AES con tres campos escalares distintos y descubrieron que cuando uno pone extremalidad pasan cosas físicas importantes como que hay mixing entre operadores. ¿Sí? Ya voy a explicar un poco más adelante básicos del diccionario de ADS-CPT. Bueno, que los campos en el bulk corresponden a operadores en el borde en los FT. Entonces, poner extremalidad en el bulk va a involucrar un mixing entre los operadores de los FT. Sí, eso lo voy a explicar más adelante. Y lo que queremos tener nosotros es diagramas de este tipo. Este es un diagrama de Witten de una función de dos puntos a trilevel. Y este es el diagrama de Witten de la función de dos puntos, pero a un loop, corregida. ¿Sí? Entonces voy a mostrar que esta corrección de un loop va a inducir corrección en las dimensiones conformes iniciales, del caso trilevel. ¿Sí? Entonces, este es la diagramática que hay que tener en la cabeza de los diagramas que vamos a ver. Bueno, entonces, para empezar, vamos a partir con una acción de ADS, que en coordenadas de Poincaré la métrica se escribe de esta manera, donde en esta notación z es la coordenada radial y x vector las coordenadas transversales. Entonces, el borde ADS en coordenadas de Poincaré está cuando z va a 0. También los campos que viven en ADS admiten una expansión tipo Hefferman-Graham hacia el borde, una expansión asintótica que de esta manera. Digamos, voy a tener dos series. Esta primera serie, que este término, es la que se conoce como serie no normalizable, y esta es la que se conoce como modos normalizables. ¿Sí? Del diccionario, el campo en el borde se va a comportar como una función arbitraria que a fin de cuentas termina siendo identificada como la fuente. Este bar phi es la fuente en la CFT y este psi corresponde al valor de expectación, o sea, al PEP en la CFT. Y este delta son las dimensiones conformes de cada campo. ¿Sí? A cada campo en el bulk tiene su masa correspondiente y el diccionario dice que cuando me voy a la CFT, el campo se comporta como un operador y la masa es equivalente a la dimensión conforme del operador. Entonces existe esta relación entre masa y dimensión conforme entre las cosas que están en el bulk de ADS y cosas que están en la CFT. Entonces, bueno, esto es lo que dije recién del diccionario de ADS. Y la correspondencia se lee de la siguiente manera. Yo voy a tener una función partición en la CFT que es cuántica, por lo tanto se escribe como la exponencial de esta integral, que a fin de cuentas es el generador de diagramas conectados, el W, que uno ve en QFT. Y eso es equivalente a una función partición en el bulk, que es una integral funcional en todos los campos dentro del volumen de ADS. Entonces la correspondencia dice que este sector Te es... paso una pregunta. En la lámina anterior, tú pusiste ahí con esto un logaritmo. Los log aparecen solo cuando hay una revisión sobre los delta. Sí, buena pregunta. Porque, Lo pasé para... entonces, Sí, este logaritmo no siempre está, solamente esto viene de un argumento de al resolver la expansión asintótica del campo con método de Frobenius, uno va a tener condiciones en los delta, entonces de tal manera que cuando estos difieren de un entero, cuando d menos delta y delta difieren de un número entero, hay que agregar, es necesario agregar un logaritmo. ya, pero ese es el punto de que tú vas a estar jugando con... te vas a acercar a la extremidad o te alejas.
¿Cómo se maneja eso? Porque me indica que externalidad es justamente un caso en que puede como saltar un log. Entonces no me es obvio. Sí, de hecho va a aparecer un log en la externalidad, pero eso va a aparecer cuando yo tenga que regularizar la función de No, test. la pregunta es cómo, o sea, yo pienso que tú juegas con esto de como mover los parámetros para el near extremal. Pero resulta que hay una discontinuidad, porque en extremalidad salta el log. Mientras que cuando estás cerca de extremalidad no hay log. La serie es distinta. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se maneja eso? Mm, creo que no entiendo bien la pregunta a qué se refiere que con este log. ¿Cuál es la pregunta? El log aparece cuando, o sea, Cuando el delta y el término delta difieren de 1 a sí, 0. pero hay la razón. O sea, Por esa es la Frobenius. fórmula, pero la razón de Oca, la razón es de que tiene que haber todo funciones arbitrarias, porque la función es en segundo orden. Sí, Lo que ocurre es que cuando los delta se mezclan las... son genéricos, entonces hay dos funciones arbitrarias en el problema, pero cuando hay esta condición de que la diferencia es un entero, la serie, esa serie es una sola, Sí, estoy de acuerdo. de otra, y para eso con el log, y el log funciona bien, y te otorga la otra función arbitraria. De hecho, en ese caso, el log me permite poder identificar cuál es la fuente y cuál es el... Bueno, sí, pero te hago una pregunta mal, te da, sí o no, sí. Bueno, al final podemos discutirlo. Pero no. Bueno, eso expliqué en el diccionario. Y bueno, para hacer cálculos a tree-level en el bulk, uno lo que hace es utilizar la aproximación semiclásica, en donde la integral funcional se aproxima básicamente a la exponencial de la acción evaluada en Shell. ¿Sí? Entonces uno cuando quiere tomar funciones de correlación, lo que hace es tomar derivadas funcionales de la acción on-shell respecto a las fuentes, que serían estos bar phi. Bueno, esta es la acción en el bulk que vamos a usar. Una acción de 3 campos escalares distintos, por lo tanto tienen masas distintas. Y tengo un acoplamiento cúbico con los 3 campos y el lambda es la constante de acoplamiento. Entonces, variando la acción respecto a los campos, uno obtiene 3 ecuaciones de movimiento, que son las que están acá. Que esto básicamente es una ecuación tipo Poisson con una fuente externa. Entonces, bueno, este índice corre distinto, entonces voy a tener esta ecuación para el campo I, para el campo J y para el campo K. Y como una ecuación diferencial tiene que tener condiciones de borde asociadas para resolverla, y las condiciones de borde es que el campo en el borde se va a comportar como la potencia de la coordenada radial por una función arbitraria que uno después identifica como la fuente en la CFT. Y bueno, recién les hablé de la relación entre la masa y la dimensión conforme, y eso viene de resolver la ecuación de movimiento. Uno encuentra esta relación, entonces me dice que la masa del campo en el bulk se relaciona con la dimensión conforme del operador correspondiente en la CFT. ¿Sí? Bueno, otra cosa importante son los propagadores. Como estamos haciendo QFT en espacios curvos, necesitamos propagadores, ¿cierto? El primer propagador es el propagador K, que se llama bulk to boundary, que tiene esta forma, con C delta esta constante. El propagador bulk to boundary lo que hace es agarrar un campo en el borde, digamos la serie, y me lo integra hacia el bulk. ¿Sí? Se identifica como, en el diagrama de Witten, como una línea que une el borde de ADS con un punto en el bulk. Y si yo expando asintóticamente en el borde, va a tener esta forma, que se comporta como una potencia z por una delta de Dirac. Más términos locales, que si uno los calcula, terminan siendo box de los mismos k. ¿Sí? Box, box cuadrado y eso. El otro propagador es el propagador bulk to bulk, que en términos de la Cordal Distance se escribe de esta manera. La Cordal Distance es un objeto geométrico que me sirve para medir distancias, ¿sí? En espacios curvos. Y este propagador lo que me hace es unir dos puntos, pero dentro del bulk de ADS. Se escribe como, o sea, se dibuja como una línea que une dos puntos dentro de este círculo, ¿sí? No conectado con el borde.
siempre dentro de 2 puntos del bulk. Y su expansión histórica de esta manera. ¿Sí? Termina siendo la potencia de z por un factor por un bulk to boundary. Más términos. ¿Sí? Entonces, a lo largo de todo lo que sigue la charla, vamos a trabajar con estos propagadores. Bueno, el caso que vamos a presentar ahora es el caso clásico, lo que hizo Ale Castro con Pedro Martínez. Ellos estudiaron este diagrama, que es un diagrama de una función de 3 puntos a tree level. ¿Sí? Y este es un resultado bien estándar en ADSCBT, súper viejo, como antes de los 2000. La función de 3 puntos entre 3 operadores primarios, importante que sean primarios, es de esta manera. ¿Sí? Si hacemos una analogía, la función de 3 puntos tengo 3 Ks y tengo un solo punto del bulk, entonces voy a tener 3 propagadores K que me unen un punto del borde con un punto del bulk. ¿Sí? Esa es la diagramática. Y de esta forma, donde esta constante tiene esta forma. ¿Sí? Esta función de 3 puntos está completamente fijada por simetría conforme. De la de 2 y la de 3 puntos, de la de 4 puntos en adelante empiezan a aparecer un factor de los cross ratio, que se llaman. Y bueno, este resultado, esta integral se calcula en este régimen, es decir, fuera de extremalidad. Entonces, ese resultado estándar quiero que nos quedemos. Ahora, bueno, lo que adelantaba un poco, el tema de los couplings extremales ocurren cuando la dimensión conforme de un campo es la suma de los otros dos. Si tengo campo phi1, phi2, phi3, esta es una condición extremal, digamos. Delta 3 igual a 1 más 2. Y es extremal en el sentido de que cuando yo prendo ese coupling, voy a tener divergencia en la función de correlación y voy a tener que regularizar. ¿Sí? En particular, si yo vuelvo a mirar acá y prendo el coupling extremal, este término va a diverger porque voy a tener gamma de 0. ¿Sí? Entonces, para tener una correcta interpretación física, voy a tener que regularizar esa integral. ¿Cómo regularizamos esa integral? Bueno, esa integral es IR divergente. Por lo tanto, lo vamos a regularizar con un cutoff IR, epsilon. ¿Sí? Entonces, acá solamente me interesa... ¿Por qué mezclas esas dos divergencias? O sea, una divergencia es la IR, esa es una divergencia, pero esta es otro tipo de divergencia. Sí. El hecho de que ese coeficiente diverja cuando los delta son extremales. Y las mezclas. O sea, pero se puede regularizar con un cutoff IR. Sí, estoy de acuerdo que la integral de los 3K, bueno, la integral en sí es en todo el espacio de ADS y el espacio es el volumen de ADS infinito, entonces va a diverger por una parte. Pero sí estoy de acuerdo que la divergencia de extremalidad... La divergencia integral en cero no tiene nada que ver con la divergencia que delta 1 sea delta 2 más delta 3. Son completamente distintas. No sé, no me estoy explicando, parece. O... No, o sea, sí. Son completamente distintas. Sí, pero ¿por qué entonces dice que la vas a regularizar así, la otra? No entiendo. O no estoy entendiendo algo yo muy básico. No, lo que mostré es qué era el cambio extremal y qué implicaba, y lo que voy a hacer ahora es regularizar la integral del principio, porque es IR divergente. O sea, si yo me quiero acercar a la extremalidad, voy a tener que regularizar de alguna manera. Ahora no vas a regularizar lo del gamma. Hay algo que me hace tanto ruido, porque Voy a regularizar esta integral que es IR divergente. esa siempre divergente, independiente de los lambda, de los delta. Sí, sí, sí. Siempre divergente. Sí. Voy a regularizar esto y después al final voy a explicar cómo se conecta eso con extremalidad. Pero sí, sí, entiendo que Ahora no tiene nada que ver con extremalidad. no, al principio expliqué qué es la extremalidad para setear la frase, digamos, y ahora voy con el cálculo de la regularización IR de esta integral. ¿Sí? Y después voy a volver a conectar con extremalidad. ¿Sí? Bueno, entonces para regularizar esta integral, solamente me interesa la parte divergente. Entonces puedo usar un truco que es derivar esta integral respecto al cutoff y después integrar de vuelta. Eso lo que va a hacer es evaluarme esta integral en el cutoff, en la coordenada z. Después integro de vuelta y puedo ver cómo es la dependencia de toda esta integral
respecto a epsilon, que es lo que hago acá, y veo que esta integral va como log epsilon, ¿sí? Y como yo el epsilon lo tiendo a cero, eso es directamente divergente, ¿sí? Igual este log epsilon es una señal de que hay algo pasando, digamos. Normalmente los log no suelen aparecer en CFTs, es raro. Se interpretan como dimensiones anómalas, pero ahora vamos a ver cómo aparece la dimensión anómala a partir de este logaritmo. Pero la primera señal es que la divergencia es tipo log, ¿sí? Bueno, esta divergencia se renormaliza agregando este contratérmino. Lo que estoy explicando ahora, digamos, es todo el trabajo que hizo Ale Castro con Pedro Martínez. Se renormaliza con este contratérmino, ¿sí? Tiene el log cuadrado, y donde estos pi son los momentos conjugados, que son proporcionales a variaciones de la acción respecto al campo, ¿sí? Son proporcionales al b, al final. Y al agregar esta a la acción, la integral queda de esta manera. Entonces ya eliminé el log. O sea, el log epsilon, pero me sigue quedando un logaritmo en puntos del borde. Y otra cosa importante, yo sé que esta integral debería ser una función de 3 puntos, pero no tiene la estructura de una función de 3 puntos entre primarios, entonces significa que uno de los 3 operadores no es primario, ¿sí? Si recordamos, la función de correlación entre 3 primarios tenía 3 términos acá abajo, y ahora tengo 2, entonces no es la estructura correcta que uno esperaría. Eso está relacionado con que pusiste escalabilidad. Mm. De arriba del log sigue estando el líder 1. Sí. Curiosamente. Ujú. Pero no, desde abajo. Sí, correcto. Entonces no es una. No es una función de 3 puntos entre primarios. Y tampoco va a poder ser absorbido en un exponente anómalo. Ujú. Sí, estoy de acuerdo. Esto es uno de los efectos de poner extremalidad, digamos, una de las cosas raras que aparecen. Entonces, ahora para ver el mixing más explícito, tomemos el operador, el open entre el operador 2 y 3, o sea, 1 y 2, cuando los puntos se acercan mucho en operadores, en una CFT, yo puedo hacer una expansión de tipo open, y lo vamos a definir de esta manera, como la normalización del O1 por el O2. ¿Sí? Ese va a ser el operador compuesto O1 más 2. Ahora si yo calculo la función de 2 puntos entre el operador compuesto y el operador O3 en extremalidad, me va a dar la siguiente forma. Entonces, ¿esto qué me dice? En extremalidad, el operador 1 más 2 tiene la misma dimensión que el operador 3. ¿Sí? Entonces, el hecho de que yo tenga una interacción que permita un coupling que permita esa interacción, puede tener un mixing entre estos operadores en extremalidad, ¿sí? Se van a mezclar. Básicamente lo que dice acá. Entonces, cuando yo tengo extremalidad, el operador compuesto 1 más 2 es igual en dimensión conforme al operador O3. Entonces, si volvemos a los operadores que yo tenía inicialmente, tengo Φ1, Φ2, Φ3, que se le asocia a un operador O1, O2 y O3. ¿Sí? Esos operadores ya vimos que no son primarios, por lo tanto necesito encontrar una nueva base de operadores que sean primarios, que me permita diagonalizar el sistema y encontrar la función de 3 puntos correcta, con la estructura correcta. Y Ali y Pedro encontraron que esta es la base correcta, este es primario, o más menos, que se define con esta combinación de O3 y el compuesto 1 más 2. Y eso termina en una constante. Si yo calculo la función de los puntos entre O más menos y O más menos, me va a aparecer un gamma tilde, que esta es la dimensión anómala. El hecho de que me haya salido un log acá es la señal de que tengo una dimensión anómala. ¿Sí? Y en particular esta dimensión anómala es de orden lambda, porque estoy trabajando a trilevel, y esa es la forma. Es de orden del coupling sobre esta constante C tilde. Entonces la dimensión correcta de los deltas ya no es delta 1, delta 2, delta 3, sino que es delta más menos, que tiene esta manera, esta forma. ¿Sí? Entonces,
recibí una corrección en mi condición inicial de extremalidad de guión. Entonces, si yo calculo ahora la función de 3 puntos, me va a dar la expansión correcta y yo esperaría de la función de 3 puntos entre primarios. Porque ahora o 1 o 2 es primario o más o menos igual, ¿sí? Y me va a aparecer la dimensión anómala. Entonces, básicamente, en eso termina el... El gamma, la dimensión anómala, ese no modifica el delta 3, lo deja. Ese ya está fijado por extremalidad. O el delta 3 igual lo corre un poquito. Es que el delta 3, o sea, si tú pones primalidad acá, delta 1 más delta 2 igual es delta 3, así que va a tener delta 3 más esa corrección. Entonces no lo toca. Lo importante de acá es que darse cuenta que las dimensiones que yo antes pensaba que eran las correctas, que eran delta 1, delta 2, delta 3, resultaron que no fueron las correctas. O sea, partí de una mala base, ¿sí? Asumiendo una mala base, y el mixing me dijo que estoy trabajando en una base mala de deltas y de operadores, que mi operador no son primarios, y por lo tanto tengo que encontrar otra en donde sí sean primarios. Y esas son el O más menos, el O1 y el O2, y estas son las dimensiones correctas que me arreglan todo el problema que tenía de que primero no encontré una función de 3 puntos. Mati, Perdón. creo que es más o menos lo mismo que me preguntó el Camilo, pero aquí ya tú pones que vas a tener como el omega más menos, eso dentro de la... ¿Acá Claro. o acá? No, la siguiente, después... Ya, entonces no es como que tú vas a reemplazar delta 1 y delta 2 por delta más menos, sino que vas a utilizar como delta 2 y delta 1 todavía con esta corrección del gamma. Si digamos es como que delta 3 era malo, entonces el bueno era delta más menos. ¿Sí? Claro. Esa es la dimensión correcta del operador primario. Y lo que tú esperarías es que haciendo la suma igualmente del exponente te siga dando delta 3. O vas a seguir teniendo como la dimensión anómala como ahí, dando vueltas. O sea, la dimensión anómala, el hecho de que yo haya partido con una base mala, que es delta 1, delta 2, delta 3, hizo que me apareciera una dimensión anómala. ¿Sí? Entonces, cuando encontré la dimensión correcta, que era delta más menos, ahí va a estar metida la dimensión anómala también. Pero sí, el punto es que el operador dual, la dimensión conforme del operador dual al campo 1 es delta 1. La dimensión conforme del operador dual al campo 2 es delta 2. Pero la dimensión conforme del operador dual al phi 3 no es delta 3, es delta más menos. ¿Sí? Bueno, y hasta ahí terminó la historia del cálculo que hizo Ale con Pedro a Trilevel. Y aquí, esta es la base de partida de mi trabajo de tesis. O sea, yo quiero entender todo esto, pero ahora a un loop. ¿Sí? Entonces ahora voy a mostrar un poco cómo se trabaja con ADS a orden de loops. ¿Sí? Antes de ver extremalidad, de aquí para adelante voy a explicar todos los cálculos primero para entender fuera de extremalidad. ¿Sí? Porque esto es un trabajo en proceso, así que todavía no estamos en el caso extremal, que es altamente no trivial. Bueno, entonces vamos a partir de nuevo de la correspondencia. Tengo mi función de partición de los FT con mi función de partición en ADS, QFT, gravedad. Y las mismas condiciones de siempre, el campo en el borde se va a comportar como una fuente y la fuente se identifica como la fuente de los FT. ¿Sí? Acá quise diferenciar como notación, pero al final esta igualdad me hace el mapeo entre el valor de un campo en ADS de una parte de la serie del campo en ADS con la fuente de los FT. Entonces, si queremos trabajar con correcciones a loops, ya no nos sirve usar la aproximación a tree-level, ¿cierto? Entonces, no voy a poder calcular funciones de correlación tomando variaciones de la acción on shell, ¿sí? Porque no voy a tener correcciones cuánticas. En ese sentido, no me sirve la acción clásica y tengo que encontrar la acción cuántica, que es lo que se llama acción efectiva
o Quantum Effective Action, depende del libro que estén usando, y que formalmente es de esta forma, en donde acá puse campo de ADS, pero en verdad esto es cualquier cosa, digamos, esto es un funcional, entonces yo en principio no voy a decir quién es este campo, ¿sí? Es un funcional solamente. Y hay varias formas de encontrar la acción efectiva, ¿sí? Una podría ser resolver, encontrar este generador de diagramas y aplicar transformación de Legendre. La otra forma que me parece mucho más intuitiva es utilizar el background field method, que es splitear el campo entre un background y una fluctuación cuántica, en donde el background voy a exigir que tenga condiciones de borde no normalizables, y la fluctuación cuántica va a tener condiciones de borde normalizables. El background es phi, chico, y la fluctuación es h. Entonces, este es no normalizable y este es normalizable. Cuando yo ponga el split en la función de partición, me va a quedar de esta manera, donde puedo aislar completamente la parte del background de la integral. Entonces me quedó una integral que es solamente en, ¿cómo decirlo?, en objetos que son normalizables, ¿sí? Y donde yo tengo una integral que es puramente normalizable es cuando tengo QFT en flat space, ¿sí? Si uno abre el Peskin, la función de partición que está en QFT flat space es completamente normalizable. Entonces lo bueno es que yo puedo usar las mismas técnicas de QFT flat space para trabajar esta integral, ¿sí? Que recordemos, esta integral es en ADS, en espacio curvo, pero como puedo hacer el split, eh, puedo agarrar herramientas de QFT en flat space y resolver esa integral. No voy a mostrar cómo resolverla porque, bueno, es el típico caso de que uno empieza a agregar corrientes, toma derivadas, etc. Lo importante es que me queda de esta manera, ¿sí? Esta es la solución de la función de partición completa en ADS, y puse este término en rojo porque recuerden que yo quiero encontrar la acción efectiva, ¿sí? Cuando encuentre la acción efectiva usando background, en el libro de Weinberg, de QFT, volumen 2, aparece que la acción efectiva, cuando uno utiliza background, es igual a la integral de los términos 1pi de la función de partición. ¿Qué son los términos 1pi? Son diagramas en los cuales si yo corto una pata interna del diagrama sigue conectado. Eso es lo que se llama one particle irreducible, ¿sí? Entonces, si vemos, este término de acá no es 1pi porque voy a tener 3 Gs. Y estos campos que, déjenme escribirlo así, o sea, tengo G1, G2, G3, y tengo G1, X3, X2, tengo G3, X2, X1, y tengo G2, X3, X2. Cuando yo escribo el campo a primer orden, como esto es bien roughly speaking, como para entender, a primer orden lo voy a escribir como un propagador boot-to-boot por su fuente. ¿Sí? Olvidémonos de los puntos de integración. Si yo hago eso, voy a tener acá un K delta 1 que va a estar en los puntos X1. Voy a tener un K delta 2 que está en el punto X2. Voy a tener un K delta 3 que está en el punto X3. Y voy a tener un G delta 1 en el punto X3, X2. G delta 3, X2, X1. G delta 2, X3, X2. Si yo esto lo dibujo como un diagrama de Witten, voy a tener un punto en el bulk que es X1, otro punto en el bulk que es X2 y otro punto en el bulk que es X3, ¿cierto?
voy a juntar, bueno, este punto tiene un punto, está asociado con un punto en el borde, entonces lo voy a conectar de esta manera. Acabo de tener delta 1, este K, este K va a estar acá, este K va a estar acá. Este G me va a unir el punto X3 con X2, que tiene dimensión delta 1. Este G me une el punto X2 con X1, que tiene el punto dimensión delta 3. Y este me une X3 con X2, acá. Tiene dimensión delta 2. ¿Por qué este diagrama no es one pi? Si yo corto una pata interna, o sea, un G, para que el diagrama sea one pi, cuando yo corte una pata interna, el diagrama tiene que seguir conectado, ¿sí? Si yo corto esta pata, el diagrama ya no está conectado. O si corto esta pata, o si corto esta pata, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ese diagrama no es one pi. No entiendo hay una interacción rara que O sea, este diagrama, o sea, déjame dibujarlo así. Ese diagrama. pero falta. Esas son interacciones cúbicas, ahí tienes como Sí. un término, como la masa. O sea, me sorprende. Este es una corrección a una, No, es el a una pata. de hecho lo entiendo, el de la izquierda hay un propagador boundary bulk, sin ningún. ¿Cuál? Ese punto que yo suelto ahí, por el punto. Este. Exacto, ahí. Porque este que está acá, que lo dibujé distinto, pero este sector que está ahí, es bulk y el loop. Aquí está. Pero es que había tres. O sea, algo pasó ahí, porque había tres Gs. Ahí lo entendería, si le pones un K, si da 3K y 2G, ahí estoy de acuerdo, pero hay 3G. Por eso me perdí. Acá hay 3G. La porción de arriba, ahí hay. Tengo 3G. Una más abajo, hay 3G, ahí hay 3G. ¿Sí? Y Sí. 3K. Sí. Pero ahí abajo pareciera 6-2, solo 2G. Estás conectando, No, eso lo entiendo, estás conectando un bull bundle con un bull. Una línea. sí, bulk boundary, bulk. No, ahí eso es bull bundle y tú, 2G. Ahí es un bull bundle y un G. O yo no veo bien. ¿Hay la línea? No, no hay la línea ahí. Está conectando un K con un G directamente. Y esa interacción yo no sé de dónde viene, no la entiendo. Bueno, a ver. Entiendo un K con 2G, no entiendo un K con otros 2K, también lo entiendo, pero un K con un G no lo entiendo. A ver, Ese punto, ese punto. este G es este que está acá. O sea, perdón, este X1 con X2 es este G que está acá. Ahí, de ahí salen 2K. Pero en términos de las interacciones que hay en el anancado, las interacciones, tú tienes interacciones cúbicas. Entonces, el diagrama acá está perfecto, son 3 puntos que hay ahí, Sí, cúbicos. sí, En cambio, ese que está ahí no es cúbico. Algo me hace ruido. sí, bueno, a lo mejor no se entiende mi dibujo, pero quería dibujar esto. Pero sí, pero se entiende, ¿no? O sea, acá tengo este G, de este G salen 2K, que este G sería acá. ¿Sí? Em, pero perdón, tengo este eje 1 que sería. No, esa fue la tierra, ¿no? El diagrama de la derecha. Sí, o sea, con este diagrama ese diagrama es este que está acá. Sí. Pero lo que dibujar Está perfecto, me salió mal. ningún problema. El de acá, Sí, me salió mal, pero es ese diagrama. ¿Sí? Y voy a tener este diagrama 3 veces, una corrección para cada pata. ¿Sí?
que bueno, sería este término. Bueno, entonces, siguiendo a Weinberg, la acción efectiva va a ser simplemente agarrar la función de partición que yo calculé anteriormente y quitarle los diagramas que no son 1PI. Y es básicamente quitarle el término rojo que escribí y me queda de esta manera. ¿Sí? Esta es la acción a orden lambda al cubo. Va a tener todos estos diagramas, o sea, va a tener el diagrama, puede tener los diagramas at level de los puntos, puede tener la corrección o loop de la función de los puntos, puede tener el diagrama at level de la función de 3 puntos, puede tener la corrección o loop que va a corregir el vértice, el coupling, y puede tener este por 3 que me va a corregir cada una de las patas. ¿Sí? Esa es la diagramática de esta acción efectiva. Ya. Entonces, por supuesto, como tengo loops, voy a tener divergencias V y lo que quiero es renormalizarlas. Y para eso uno lo que hace típicamente renormaliza la masa, agregando un contratérmino y el coupling también. Además, para escribir esto mucho más explícito, puedo expandir el contratérmino de masa de esta manera y el del coupling de esta manera. Yo no lo voy a meter en la acción efectiva anterior y voy a calcular ecuaciones de movimiento, ¿sí? Variando respecto a los campos, y voy a tener estas tres ecuaciones. Esta es la de orden cero, primer orden y segundo orden. Sí, esta ecuación, por ejemplo, me va a dar la solución donde me aparece el K, que es la que tengo ahí arribita. Y, bueno, la solución de esta ecuación la voy a mostrar acá. Esa es la solución de la ecuación libre. Como puse ya, es un K por una fuente. Y la solución a primera orden es de esta manera. Recordemos que los coeficientes A de esta expansión son contratérminos de masa, es decir, van a cancelar divergencias V. De esta solución del primer orden, estas dos integrales, ninguna tiene divergencias V. Por lo tanto, este contratérmino no va a cancelar una divergencia que venga de acá porque no hay. Por lo tanto, ese contratérmino va a ser puramente scheme dependent, que lo voy a escribir, lo voy a escribir después como F. ¿Sí? La idea es que un contratérmino, por ejemplo, A1, sea la divergencia de algo, la divergencia V que yo encuentre, más un término scheme dependent. ¿Sí? Esa es como una estructura bien general del contratérmino V. Entonces, como acá no hay ninguna divergencia V que este contratérmino elimine, simplemente va a ser scheme dependent. Esta es la solución del campo a segundo orden. ¿Sí? Es bastante grande, pero bueno, acá estos F son los scheme dependent que obtuve de la ecuación anterior. Te están sacando fotos. Para reírse un rato. Otra cosa, como este término viene del contratérmino de coupling, y yo ahora me voy a enfocar solamente en diagramas que corrijan la función de 2 puntos. Este contratérmino no va a cancelar ninguna divergencia, ¿sí? Porque no hay ninguna divergencia a este orden que venga del coupling, por lo tanto lo podemos eliminar simplemente a este orden. Cuando esté a tercer orden, ahí lo voy a tener que considerar. Así que acá lo saqué. Entonces, para ver cuáles integrales de acá son V divergentes, lo que voy a hacer es un conteo de potencias en función de el regulador V, que es la chordal distance. ¿Sí? Y haciendo eso, no los puse todos, pero lo importante es que todas estas integrales son V convergentes, excepto una, que es esta integral de acá. Que cuando yo tire este punto X al borde, esto se transforma en un K y por lo tanto voy a tener el diagrama este que está acá, que es el que se llama sunset. Este diagrama es el V divergente a este orden. Y uno encuentra que es divergente
para d mayor o igual a 3, ¿sí? Que tiene como un dejo a lo que pasa como con divergencias en Minkowski, en divergencia V en flat space. Entonces, bueno, este diagrama, esta solución que calculó Ernesto Bianchi con Iván, que es bastante útil, que esta es la versión regularizada V de esta integral, donde este tau es el regulador V. Bueno, por lo tanto, esta integral la puedo escribir de esta manera, usando isometrías, etcétera, de esta manera. Entonces me va a quedar una integral GK por esta constante que es la que captura toda la divergencia V, ¿sí? Y de esa manera, recuerden, tengo una integral GK que tiene una divergencia al lado, entonces el contratérmino A2 justamente tiene la estructura de una integral GK. Entonces ese contratérmino va a ser el que me cancele esta divergencia, y yo lo encuentro. Contratérmino se define como la parte divergente de esta constante más un término skin dependent. ¿Sí? ¿Cómo calcular esta parte divergente? Ernesto calculó este constante z para dimensiones arbitrarias, entonces esto va a depender de la dimensión en la que estamos. Por ejemplo, si estamos en d igual a 3, la divergencia va como log tau, ¿sí? Y ahí uno, depende de la dimensión que quiera, cada vez se va a complicar mucho más. De hecho, la forma explícita de este z tiene metida una 9F8, una hipergeométrica, 9F8. O sea, bueno, de esa manera, reemplazando la 2, tengo que el campo V normalizado tiene esta forma, ¿sí? Y hasta ahí termina la normalización V. ¿Sí? Encontré la única divergencia V que había del campo y ya lo renormalicé con el A2. Ahora vamos a ver cómo se resuman estos diagramas, ¿sí? La idea es que de todas estas integrales yo me quedé con 2. Entonces, quise usar un código de colores para ver mejor. Lo primero que voy a hacer es ver la corrección o renormalización de la dimensión delta J. Para eso voy a juntar este término que está en púrpura con el término azul. Y eso vamos a ver que me va a dar una corrección al delta J. Delta J, perdón, sí. Entonces, juntando estos dos términos, yo puedo factorizar por un GK y tengo esta manera, ¿sí? Y si reemplazo explícitamente la solución de esta integral GK, que no la escribí, pero involucra un log epsilon, ¿sí? Esta integral es divergente y Ernesto con Iván la calcularon su versión regularizada. Uno reemplaza eso, que tiene esta forma, ¿sí? Este K no es que no tenga dimensión conforme, sino que es igual a 1. Entonces, esa sutileza. Y bueno, esto uno lo escribe de forma mejor, saco un K y tengo este término. Y esto es justamente una expansión de Taylor de este estilo. Y a la x igual a 1 más x por log y. Entonces identifico la expansión de Taylor y tengo este término de acá. ¿Sí? En este caso el y sería todo lo que está dentro del log y el x sería todo lo que está aquí afuera. Entonces hago eso y al juntar, bueno, este con este más este factor, me va a aparecer esto. Un k con un delta tilde que yo le llamé el delta renormalizado. Y la corrección es de este estilo. ¿Sí? Ahora la corrección esta es la corrección a primer orden del coupling y al final del día no pasa nada porque la corrección es puramente skin dependent, ¿sí? Es como que tú, no sé, en vez de medir 3, mediste 3,1 en tu experimento, algo así. Entonces no es física esta corrección a este orden. Entonces no es interesante, es skin dependent, pero bueno, ahí está. Y este coeficiente, este regulador epsilon, me va a aparecer al final y lo que me va a hacer es renormalizar las fuentes. O sea, yo puedo reabsorber este factor con la fuente y voy a definir una fuente renormalizada. Es lo que se llama wave function renormalization también.
Entonces, vimos que con estos dos términos pude renormalizar el delta J y la fuente del operador J. Ahora la renovación del delta K, lo mismo. Voy a tener estos dos términos ahora, factorizo, tengo esta expresión, me doy cuenta que esta es una expansión de Taylor cuando reemplazo de nuevo el GK y la misma historia de recién y encuentro que la corrección al delta K es igual a skin dependent, ¿sí? Así que no es física, no es interesante, digamos. Y la fuente se termina normalizando. Finalmente, la corrección al delta I va a venir de estos dos términos y ahora tengo una factorización de un corchete de Hess, ya no son Ks, ¿sí? Lo interesante acá es que ya no puedo usar la integral regulada anterior porque era GK y esta integral GG, ¿sí? Pero puedo, con esta expansión para un delta pequeño, puedo intuir cómo va a ser al menos la corrección en el delta, ¿sí? En el delta I. Entonces, esta es una expansión de Taylor de toda la vida, ¿sí? Utilizando la ecuación de movimiento del G, que el box G igual a, en una integral partido de la raíz de G, uno puede calcular cuánto vale este término. Esta es una constante que es la corrección. Entonces, si uno calcula este y lo reemplaza, tengo esta forma. Entonces, lo que voy a hacer es machear esto con esto. Entonces, fijan este término que está acá, este término que es una integral GG, el que está acá. Por lo tanto, yo identifico que este factor tiene que ser igual a este factor, que está acá. Y tengo que la corrección a primer orden del delta I es igual a skin dependent. Así que, eh, bueno. Y me va a quedar ahora la expresión anterior, pero con el G renormalizado, ¿sí? A este nivel, en esta parte del cálculo, yo no he visto la renormalización de la fuente del I. Si se fijan en los anteriores, vi la corrección del delta J, la corrección de la renormalización de la fuente J, la del K y la del bar phi K. Pero acá solamente puedo ver la del delta I, ¿sí? Entonces la renormalización de la fuente va a venir de otro término, que es justamente los términos, bueno, y así me quedó anteriormente. Entonces, cuando junté el término púrpura con el rojo, me quedó esta corrección. Me normalizó el delta I, el otro el J con la fuente y el otro el K con la fuente. Entonces me falta ver dónde está la normalización de la fuente delta I. Entonces va a venir de juntar estos tres términos naranja. Cuando yo hago eso, puedo factorizar y voy a tener una expansión de K. Y esta es justamente la expansión de Taylor, pero a segundo orden para la corrección, ¿sí? Lo podemos ver de esta manera. Bueno, esto es de recién, para no perder la vista. Esta es la ecuación de Taylor del K a segundo orden, ¿sí? Entonces, si yo macheo acá, uno tengo un K con este K, tengo este factor que tiene que ser igual a este, tengo este factor que tiene que ser igual a este, y bueno, este factor es justamente el cuadrado de este que está acá, ¿sí? Así que claramente esta es la corrección de segundo orden en la ecuación de Taylor, ¿sí? Entonces, yo ya puedo identificar que la corrección al primer orden es la que yo encontré anteriormente para el delta I, más vale que sea, porque si no estamos haciendo las cosas mal, y encontré la de segundo orden. Y ahora me apareció una dependencia en la parte finita de ¿se acuerdan que en la constante z tau yo eliminé su divergencia con el A2? Me quedó un residuo que es finito, y eso se va a meter en la corrección a segundo orden del delta I, ¿sí? Y bueno, si yo junto estas dos, me va a fijar este coeficiente skin dependent, de esta manera, ¿sí? Y ya esta corrección, bueno, esta corrección como skin dependent no es física, pero esta sí, porque tengo este término de acá que es físico, ¿sí? Y de esta manera, la fuente igual se termina renormalizando, entonces todo este término se termina por escribir de esta manera, donde ahora este está renormalizado, va a contener la corrección al primer orden que calculamos anteriormente y la corrección al segundo orden, ¿sí? Por tanto, aquí aparece la física. Finalmente, juntando todos esos diagramas, como les dije, nos quedamos con dos integrales, en donde voy a tener
los delta y las fuentes renormalizadas en ambos casos. Y justamente esta solución del campo es la misma solución que encuentra Trilevel, solamente que ahora voy a tener los deltas y las fuentes renormalizadas, ¿sí? Por lo tanto, si es la misma solución que encuentro Trilevel, el contratérmino que tengo Trilevel para matar las divergencias IR cuando yo haga holographic normalization va a ser el mismo que va a funcionar acá, pero cambiando los deltas por deltas renormalizadas y las fuentes por fuentes renormalizadas. Y el diagrama se ve... Es una consecuencia de la teoría renormalizable. Y al final Sí, es sí. inevitable. Sí, no, si no es renormalizable no hay nada que hacer. Y el diagrama es el mismo trilevel, pero ahora con los deltas renormalizados. Yo lo puse como para ver de manera ilustrativa. Entonces, esto era lo que quería mostrar en esta charla, básicamente, cómo ocurre la resumación de diagramas cuando estoy haciendo correcciones a loops. Es que es bien bonito este resultado y bien elegante igual. Esto es algo que es esperable, pero yo al menos no he visto en la literatura que esté escrito, que alguien haya calculado explícitamente que la acción a un loop a tree level al menos eh, es igual a la acción, o sea, dije la acción a un loop a tree level, la acción a un loop a orden lambda cuadrado es la misma, la solución es la misma que a tree level, pero con delta renormalizado y fuentes renormalizadas. El tipo de cosas que un experto decir era obvio. Como costas. Sí, sí, hemos conversado con Ernesto y Iván y bueno, Costas dice eso. Me quedó obvio. Ya, con eso termino este cálculo. Entonces lo que uno podría intuir es que, bueno, yo inicialmente extremalidad tenía que delta 3 igual a delta 1 más delta 2. Pero estos deltas son los delta ver, que son los deltas de la acción trilevel. Cuando yo le meto corrección a un loop, los deltas se van a corregir como vimos anteriormente. Entonces estos delta tilde van a tener, por supuesto, metidos los delta ver, pero van a tener una corrección agregada. Entonces, esto es lo que tenemos que mostrar. Si uno pone extremalidad, pareciera que ya no explotan las cosas, digamos, ¿sí? Porque la corrección me hace que esto no sea cero. Pero bueno, eso es lo que tenemos que mostrar ahora y es como lo dejo como ahí tirado. Igual, bueno, tal vez next steps. Ahora queremos repetir todo este análisis de resumación, pero poniendo extremalidad. Y lo altamente no trivial es que todas las integrales divergen en extremalidad. Entonces hay que calcular integrales básicamente. Y calcular integrales de loop en ADS es súper complicado. Entonces, ese es como lo que vamos a seguir haciendo. Una vez que hacemos eso, en el mejor de los casos, si calculamos todo esto en extremalidad, queremos analizar qué pasa con el mixing de operadores y contrastar los resultados de loop con los resultados de Ale Castro y Pedro a tree level. Y ver si extremalidad, digamos, se sigue cumpliendo a un loop o solamente un efecto de tree level, o si es que los fenómenos físicos que pasan a tree level, como el mixing, siguen a un loop o cambian. Eso es lo que queremos averiguar. Eso es esto, y bueno, eso es lo que queremos conectar con el diagrama reciente. Quiero decir que igual esto es un trabajo bien original porque, digamos, si bien extremalidad se conoce desde mucho antes, trabajar la loop es nuevo y también la gente cuando hace estos cálculos generalmente no considera divergencias IR. Y eso no es del todo correcto. Las cosas se divergen IR generalmente, entonces nosotros queremos tratar todo eso de manera rigurosa. Y bueno, gracias, bien. Tenemos espacio para preguntas. Digamos. Cuando estás en extremalidad, son que ya tenés diligencia V y estás esperando retener diligencia como V e hiperrojas cuando llegue a extremalidad o... Cuando esté en el loop, voy a tener diligencia V y R también, así por extremadura. Ya, pero... Voy a tener divergencias V, voy a tener divergencias IR y voy a tener divergencias por extremalidad. Las divergencias IR y extremalidad son divergencias distintas.
Mm. Hay que tratarlas de manera distinta. La hierro no las catofeas integrales. En la extremalidad hay que usar otro estilo. Por ejemplo, poner un cutoff distinto, como irte, que se llama Beyond Extremality, calcular y después tirar delta cero, algo así. Ya. Es una manera. Te cacho. Y lo otro, tú tenés dos deltas renormalizados al final de todo el procedimiento, y tú sabes como un estimado si es que va a ser un número entero, ser entero, un decimal paro. Va a depender de cuánto sea el cálculo de la parte finita de la constante del setup. Depende de qué dimensión estemos. Va a depender de cuánto vale esto. Ya, te cacho. ¿Sí? Porque, Pero en principio estos términos que independen puede ser cualquier cosa, el número, no sé. No son interesantes porque no son físicos, digamos. claro. Y lo otro, depende de la configuración también de como tu background, ¿o no? ¿A qué te refieres con eso? La guía corta, obviamente, pero ¿he visto algo de que tenía un background no en BBS o no estábamos hablando nada de BBS en este caso? Yo lo que dije de non-BPS es que Ale con Verheyen estudiaron el caso non-BPS bottom-up y demostraron que extremalidad persiste en non-BPS. Perfecto. Y ese es el contraargumento de que hace tiempo, o sea, muchos años se conocía que extremalidad existía, pero en modelos top-down. Ya, Y que cuando uno pone extremalidad, el coupling muere. ya, perfecto. Pero Ale Castro con Evita Verheyen demostraron que un sistema que no tiene supersimetría, uno pone extremalidad cuando tú bajas de ADS4 a ADS2, pone extremalidad y va a sobrevivir en el bulk. ¿Sí? Ya, perfecto, te cacho. El acoupling extremal entre el dilatón y los campos massless escalares no va a ser cero. Ya. Y Igual, es en contraposición con lo que decían que el top-down siempre era cero. ya, te cacho, te cacho. Entonces de ahí nace como estudiar estas cosas. Claro. Y en ese caso, la pregunta es, ahí evaluan como las funciones de los tres puntos de los campos escalares y son las divisiones por forma son números enteros, digamos. En el caso no BBS. Por eso te preguntaba si después de todo el esquema de normalización te van a dar como números enteros también o... Bueno, va a depender del scaling que está ahí. Ok. Sí, yo creo que sí. ¿Más preguntas? Bueno, nos vemos a mediodía, que después no va a haber. Y ahora, como siempre, tenemos un copy break afuera del pasillo. Sí, lo van al pasillo para el